Siempre creí que la vejez era el premio silencioso de una vida llena de luchas. El momento en que un hijo, ya adulto, devuelve con cariño todo lo que una madre un día hizo, con paciencia, con amor, con sacrificio. Pensé que tendría eso. Pensé que mi hija sería mi refugio, no mi condena. Pero aquella mañana, ella gritó: «Si no te vas al asilo, duermes con el perro». Y con esa frase, destruyó 50 años de mi fe en la gratitud. Y si crees que esta historia termina en dolor, estás muy equivocado. Porque lo que pasó en los siguientes 150 minutos lo cambió todo, y nadie podría haber imaginado el final que me esperaba. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir más historias reales y emocionantes que tocan el corazón y te hacen pensar en lo que realmente significa amar. Mi nombre es Elvira Montes, tengo 76 años, y durante décadas fui costurera, madre y una mujer de fe. Crié a mi hija sola, entre tijeras, telas y promesas de un futuro mejor. Pero aquel día, comprendí que el amor de una madre puede ser inmenso, y aún así, insuficiente para impedir la ingratitud. La mañana empezó con ese silencio suave que solo existe antes del primer sorbo de café. Me gustaba preparar el desayuno, sentir el aroma subir por la cocina y ver cómo la luz entraba por las ventanas grandes, reflejándose en la encimera de mármol blanco. Todo en esa casa hablaba de lujo: los muebles de diseño, las cortinas de lino, las copas alineadas en la vitrina. Pero por dentro, yo ya me sentía una invitada. Creí que si ponía la mesa con cuidado, si servía el café justo como a ella le gustaba, quizá recordaría que soy su madre. No lo hizo. Ni siquiera me miró cuando bajó las escaleras. Escuché el sonido firme de sus tacones antes de verla aparecer, impecable, envuelta en su perfume caro. Llevaba un vestido entallado de seda color crema y un bolso de cuero italiano que parecía brillar bajo la luz. Laura siempre tuvo ese gusto por lo ostentoso. Decía que el éxito olía a exclusividad. Yo callé, porque su orgullo ya no admitía consejos. Se acercó, dejó el teléfono sobre la barra y, sin quitarse las gafas de sol, soltó la frase que aún me retumba por dentro: «Si no te vas al asilo, duermes con el perro». Lo dijo como quien anuncia un cambio de planes, sin emociones, sin culpa. El ruido de la taza rompiéndose contra el suelo fue más fuerte que sus palabras. El café se derramó sobre el mármol y dejó un rastro oscuro, como una herida. La miré intentando entender si era una broma. No lo era. Laura me observó con los brazos cruzados, impaciente, con ese aire de quien no soporta perder tiempo. Su casa, su dinero, su estatus. Nada quedaba de la niña que una vez abrazaba mis rodillas. Me quedé inmóvil, con el olor del café mezclado con el de su perfume, preguntándome en qué momento un hijo se olvida del abrazo que lo sostuvo. Quise decir algo, pero la voz no me salió. Me agaché para recoger los pedazos de porcelana y el perro vino a olfatear mi mano, tranquilo, como si entendiera. Laura suspiró molesta, revisó su reloj dorado y repitió: «Decídete, mamá. No pienso seguir cargándote». No sé qué dolió más, si la frase o el tono. Ella salió rumbo a su coche mientras yo quedé en el suelo, viendo cómo el café se enfriaba. La puerta se cerró con un golpe seco, y el eco recorrió toda la casa. El silencio que dejó detrás pesaba más que cualquier maleta. Me quedé sentada largo rato, intentando recordar cuándo fue la última vez que me llamó mamá con ternura. Quizá cuando le enseñé a coser su primer vestido, o cuando la acompañé a inscribirse en la universidad. Todo lo que tuve lo invertí en su futuro, mis ahorros, mi tiempo, mi fuerza. Incluso compartí con ella mi cuenta del banco, creyendo que así estaría protegida. Confié en que el amor era suficiente garantía. ¡Qué ironía! Hoy no tengo nada a mi nombre, ni siquiera una habitación en la casa que levanté con mis manos. Respiré hondo y miré alrededor. Las paredes decoradas, los muebles costosos, las lámparas de cristal, todo relucía, pero ese brillo ya no me pertenecía. El lujo ajeno es cruel cuando no hay afecto que lo acompañe. Recordé una carta guardada en un cajón, un documento viejo que nunca quise volver a ver. Era un contrato de una empresa textil que fundé hace décadas junto a una mujer llamada Carmen Salcedo. En aquel entonces, no sabíamos de leyes ni de contadores, solo confiábamos. Quizá ese papel seguía siendo mi única puerta abierta. Me levanté despacio,
con las piernas temblando más por la rabia que por la edad. El perro me siguió hasta el teléfono. Toqué el auricular con cuidado, como si fuera algo sagrado. Marcaba los números sin pensar, guiada por un presentimiento que no supe de dónde venía. Escuché la voz al otro lado. Elvira. Era Carmen. Necesito saber si lo que firmamos sigue en pie, dije con firmeza. Hubo un silencio largo, pesado, y luego su respuesta. Elvira, ¿segura? Esto puede cambiarlo todo. Cerré los ojos. Ya lo cambió. Colgué despacio y apoyé la cabeza en el respaldo del sillón de cuero. Afuera el sol empezaba a filtrarse entre los árboles del jardín, tiñendo todo de un dorado que dolía. Sentí algo moverse dentro de mí, como si mi corazón despertara de un sueño largo. La dignidad, pensé. Esa palabra que había olvidado usar. Quizá había llegado la hora de reclamar lo que era mío, no por venganza, sino por justicia. Laura no lo sabía, pero su desprecio acababa de encender algo que ella no podría apagar. Esa noche la escuché llegar tarde, con su risa hueca y el tintineo de sus pulseras de plata. Yo ya había tomado mi decisión. Mientras ella dormía en su suite con sábanas de algodón egipcio, yo redactaba una carta. Una simple hoja, con una sola frase: mañana todo será distinto. La dejé sobre mi mesa y apagué la luz. El perro se acomodó a mis pies. Y por primera vez en años, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, todo olía a distancia. Laura caminaba por la casa con su bata de seda beige, hablando por teléfono mientras revisaba su agenda digital. En la mesa del comedor había catálogos de una agencia de viajes. Planeaba irse una semana al Caribe con su esposo y unas amigas del club privado. Yo recogía las tazas que quedaron de la noche anterior, todavía con el aroma a vino caro y risas que no me incluían. La escuchaba dar órdenes, usar palabras que no comprendía del todo, como si el idioma de su nueva vida fuera otro. Había aprendido a moverse entre la gente de dinero, y ahora yo solo era una nota al margen en su itinerario. El olor de su perfume invadía cada habitación. Ese aroma dulce y fuerte me perseguía incluso en la cocina, mezclado con el del pan tostado y el sonido del reloj de pared. Era un perfume de marca francesa, imposible de pagar con mi pensión, y aún así parecía ser parte del aire que ella respiraba. Cuando pasaba junto a mí, sentía su fragancia antes que su voz. Me dolía admitir que la distancia entre nosotras era también un aroma, costoso, elegante, inalcanzable. En cada rincón de la casa había huellas de su vida perfecta, fotos enmarcadas, floreros nuevos, y ese espejo enorme del vestíbulo que me reflejaba como una sombra vieja. A media mañana ella pidió que llamara al banco para confirmar una transferencia. No era raro, a veces me pedía ese tipo de cosas, aunque sabía que ya no veía bien los números. Lo hice temblando, temiendo equivocarme. Cuando terminé, escuché que reía al teléfono con su esposo, contándole que había subido el límite de su tarjeta de crédito para comprar algo necesario. Dijo la palabra con una ligereza que me hirió. En su mundo, lo necesario era un bolso de diseñador o una reserva en un hotel boutique. En el mío, era un abrazo que ya no existía. No me atreví a interrumpirla. No quería escuchar más verdades que dolieran. Decidí salir un momento al jardín para tomar aire. El sol se filtraba entre los árboles y el césped estaba recién regado. Vi las flores abrirse con el viento, igual que cuando ella era pequeña y jugaba a venderme ramos imaginarios. Cerré los ojos y, por un instante, pude oír su risa de niña. Pero esa voz se perdió cuando volvió a sonar su teléfono. La conversación era distinta, fría, distante. Hablaba con alguien del club, riendo por algo que no alcancé a entender. Mi mamá sigue aquí, ya te contaré. Estoy viendo si la llevo al asilo de lujo que recomendaste. Su risa se mezcló con el canto de los pájaros. No hubo ironía en su tono. Lo decía en serio. Me quedé inmóvil. Sentí el aire detenerse, como si el jardín también me escuchara. ¿Asilo de lujo? La frase sonaba elegante, pero dolía más que cualquier ofensa. Entré sin decir palabra, con el corazón latiéndome en los oídos. Pasé frente al espejo y me vi reflejada, el rostro cansado, las manos manchadas por el tiempo. Me pregunté en qué momento me convertí en un estorbo dentro de la casa que ayudé a construir. ¿En qué momento una madre pasa de ser raíz a convertirse en mueble?
El resto del día fue un desfile de sonidos ajenos. La licuadora, las notificaciones de su teléfono, el perro moviendo la cola sin entender nada. Laura comía poco, se arreglaba mucho, hablaba rápido. Yo intentaba mantenerme invisible. Me refugié en la cocina, preparando un caldo que nadie me pidió, porque cocinar era mi forma de seguir respirando. Mientras revolvía la olla, pensé en Carmen, en la voz que escuché la noche anterior. Tal vez ella era la única que podía recordarme quién fui antes de que la vida me dejara en pausa. Por la tarde, llegaron 2 de sus amigas. Las 3 olían igual, a perfumes caros y decisiones fáciles. Llevaban joyas brillantes, uñas pintadas y risas ensayadas. Se sentaron en la sala y pidieron té, como si yo fuera parte del servicio. Me limité a servirlas. «Tu mamá sigue aquí, ¿verdad?», preguntó una de ellas. Laura contestó sin mirarme. «Sí, pero ya estamos buscando algo más cómodo para ella, algo con spa y enfermería privada». Rieron. El té tembló en mis manos. Sentí que todo se movía a cámara lenta, el murmullo de sus voces, el vapor saliendo de las tazas, el latido en mi garganta. Cuando subí a mi habitación, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. No quería llorar. Había pasado toda mi vida conteniendo lágrimas, y esa vez no sería distinto. Me senté en la cama, miré la pequeña caja donde guardaba mis papeles, y toqué con los dedos el sobre donde estaba el contrato de la empresa. Pensé en la palabra herencia, no como dinero, sino como dignidad. Si esa propiedad aún era mía, no permitiría que me echaran de mi propia historia. El lujo no me impresionaba. Ya no. Pero la humillación, esa sí me dolía en los huesos. Esa noche, cuando la casa se llenó del eco de sus risas y copas de vino, entendí algo. El silencio también puede ser un arma. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando cómo hablaban de viajes, de modas, de cenas en restaurantes elegantes. Entre risas, una de ellas volvió a mencionar el asilo de lujo. Laura respondió con burla, así al menos tendrá con quién hablar. Mi pecho se apretó, pero no dije nada. No valía la pena discutir. Lo que planeaba hacer pronto valdría mucho más que una respuesta. Desde mi habitación, oí cómo reían. Hablaban de enviarme a un asilo de lujo. Y en ese instante, comprendí que el amor, cuando se vuelve soberbia, también puede oler a perfume caro. La cena de esa noche fue distinta. Laura insistió en hacer una comida elegante para unos socios de su esposo. Dijo que era una reunión pequeña, pero la mesa parecía de hotel boutique. Copas alineadas, servilletas dobladas como flores, platos de porcelana con bordes dorados. Yo ayudé a colocar todo sin hacer ruido. Había aprendido a moverme por la casa como una sombra, evitando molestar. Ella me pedía cosas con tono de jefa, no de hija. «Mamá, trae el vino. Mamá, cambia el mantel». Me dolía cómo sonaba mi nombre en su boca, como si se hubiera borrado la ternura. Cuando los invitados llegaron, el perfume del ambiente cambió. Los hombres hablaban de inversiones, de cuentas conjuntas, de transferencias millonarias. Las mujeres sonreían con esos labios perfectos, sosteniendo copas de cristal como trofeos. Yo servía los platos intentando no tropezar. Laura lucía radiante, llevaba un vestido rojo de diseñador, joyas pequeñas pero costosas, y ese brillo falso en los ojos de quien necesita ser admirada. Pensé que tal vez la felicidad que mostraba era prestada, igual que su elegancia. Detrás de tanta risa había algo hueco, algo que dolía solo de mirar. Mi yerno, sentado en la cabecera, hablaba de propiedades y de futuros viajes al extranjero. Lo escuchaba con respeto, aunque cada palabra sonaba como un idioma ajeno. Laura asentía, apoyando su mano sobre la de él, como si sellara un pacto. Yo solo observaba. Me limité a cortar el pan y llenar las copas. Nadie me habló. Para ellos, era parte del decorado, la mujer mayor que ayuda, que sonríe, que no opina. A veces me preguntaba si era más fácil desaparecer que seguir fingiendo que todo estaba bien. En esa casa llena de espejos, la única que no se veía reflejada era yo. Cuando sirvieron el plato principal, Laura me indicó con un gesto que me sentara. Me sorprendió. «Come con nosotros», dijo, pero su tono no sonaba amable. Tomé asiento en el extremo de la mesa, cuidando no mover nada.
El mantel de lino olía a suavizante caro, la vajilla relucía bajo el brillo del candelabro. Los invitados me miraron curiosos, como si no supieran qué hacía yo allí. Uno de ellos preguntó si era mi cumpleaños. Laura rió, fingiendo cariño. No, es mi mamá. No la dejo sola porque se me deprime. El comentario cayó sobre la mesa como una piedra. Fingí no escucharlo. Comí despacio, sin probar bocado en realidad. El sabor del vino me supo a vergüenza. Cada carcajada de sus invitados era un recordatorio de mi lugar. Laura seguía hablando, luciendo sus logros, y yo apenas respiraba. Cuando extendí la mano para alcanzar el pan, ella movió el brazo y golpeó mi plato. La porcelana cayó al suelo. El ruido fue seco, agudo, insoportable. Todos se quedaron callados. Un segundo bastó para que el silencio se volviera insoportable. Laura bajó la vista, hizo un gesto molesto y dijo: «Ay, mamá, siempre lo mismo». Y siguió hablando. Sin disculpas. Me agaché a recoger los pedazos, con las manos temblando. Sentí la mirada de todos sobre mí, y quise desaparecer. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Solo escuché a mi yerno murmurar algo sobre la edad y el vino siguió corriendo como si nada hubiera pasado. En ese instante, comprendí que ya no quedaba respeto. Había cruzado de ser madre a ser sirvienta, y de sirvienta a estorbo. Mis dedos se cortaron con un fragmento de porcelana, pero el dolor físico era lo de menos. Era el otro, el que no sangra, el que se queda en el pecho. Cuando terminé de limpiar, salí al jardín. El aire fresco me golpeó la cara y cerré los ojos para no llorar. Desde adentro llegaban las risas, los brindis, la música. Todo sonaba lejano, ajeno. Miré hacia las ventanas y vi a mi hija reír con los demás, sin remordimiento. Me pregunté cuántas veces una madre debe tragarse el orgullo antes de romperse. La respuesta llegó sola: ninguna más. Ya había aguantado suficiente. Me prometí que esa sería la última cena en la que me sentaría como invitada en mi propia casa. Esa noche, mientras recogía los platos vacíos, noté algo en la mesa: una carta. Era de Carmen. La había dejado el repartidor justo antes de la cena. La guardé en el bolsillo sin abrirla, pero su sola presencia me devolvió un poco de aire. No sé por qué, pero supe que dentro había algo más que palabras. Quizá la oportunidad que había estado esperando. Me acosté tarde, con el corazón latiendo despacio, sabiendo que el silencio no podía durar mucho más. Algo dentro de mí empezaba a despertar. Cuando apagué la luz, escuché la voz de Laura desde el pasillo: «Apaga todo antes de dormir». Ni un gracias, ni un buenas noches. Solo una orden más. Cerré los ojos y sentí el peso de la humillación mezclado con la calma del cansancio. No había miedo, no esa vez. Solo una certeza tranquila, como el filo de un cuchillo que aún no corta, pero ya brilla. Laura tiró mi plato al suelo frente a todos y siguió hablando, como si nada. No se disculpó. Fue el instante exacto en que supe que la próxima palabra no sería la suya, sino la mía. Esa madrugada no dormí. El silencio de la casa pesaba más que cualquier culpa. Afuera solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del jardín, y dentro, el tic-tac del reloj marcando mi insomnio. En la mesa del comedor todavía quedaban copas con vino seco y platos sin lavar. La luz del candelabro reflejaba restos de la cena, como si el lujo también tuviera su propia resaca. Me quedé mirando ese reflejo dorado sobre la porcelana rota y pensé en todo lo que había callado. Había sido madre, trabajadora, enfermera, costurera, pero nunca vengativa. Hasta ahora. Encendí la lámpara pequeña y abrí el cajón donde guardaba mis papeles antiguos. Entre recibos y cartas encontré el sobrecolor marfil con mi nombre en letra cursiva. Era el contrato de la empresa textil que fundé con Carmen Salcedo. Recordé nuestras risas en aquel taller diminuto, las telas apiladas, el olor a algodón y esperanza. Durante años creí que todo se había disuelto, que los papeles no valían nada. Pero esa noche, mi intuición me dijo otra cosa. Tomé el teléfono fijo, el que ya casi nadie usa, y marqué el número de Carmen sin pensar. Mis manos temblaban, pero no por miedo. El tono sonó 3 veces antes de que contestara. «Elvira», dijo,
y por un instante su voz me devolvió juventud. Sí, soy yo. Necesito saber si lo que firmamos sigue en pie. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que se siente más que se escucha. Elvira, ¿segura? Eso puede cambiarlo todo. Cerré los ojos y pensé en la taza rota, en el plato caído, en las risas de anoche. Ya lo cambió, respondí. Carmen respiró hondo antes de prometerme que buscaría los documentos originales. Dame unas horas, dijo. Colgué con una calma que me sorprendió. Me serví un poco de café frío y me senté frente a la ventana. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de un color nuevo. No había dormido, pero no lo necesitaba. Sentía una energía desconocida, una mezcla de tristeza y dignidad. En la esquina de la mesa había una mancha del vino derramado. Pasé el dedo sobre ella como quien acaricia una herida. Pensé en Laura, en cómo hablaba de cuentas bancarias y viajes sin recordar que todo eso nació de mis manos, de mi esfuerzo, de mis noches sin descanso. Ella heredó mi trabajo, pero no mi gratitud. Cuando el reloj marcó las 7, escuché el sonido de sus tacones bajando las escaleras. Venía arreglada, impecable, lista para otro desayuno en el club. «Mamá, por favor no toques mis cosas», dijo al verme junto al teléfono. «Solo hice una llamada», respondí sin levantar la voz. «¿A quién?», preguntó desconfiada. «A alguien que todavía me debe un favor». No esperó explicación. Revisó su bolso, sus llaves, su teléfono, todo lo que realmente le importaba, y salió sin despedirse. El portazo retumbó por la casa como una respuesta. Cerré la puerta principal y apoyé la espalda contra ella. El perro me miraba desde el pasillo, moviendo la cola con suavidad. «Todo va a estar bien», le dije, aunque no sabía si hablaba con él o conmigo. Luego fui a mi habitación y abrí la caja donde guardaba los recuerdos de mi juventud. Dentro encontré una fotografía de Carmen y yo frente al primer local que abrimos. Atrás, su letra decía: «Nunca olvides que esto es tuyo». Me reí bajito. Tal vez el destino tiene maneras raras de recordarte quién fuiste. A media mañana, Carmen me llamó de vuelta. «Encontré todo», dijo con voz firme. «La empresa nunca cambió de nombre, sigue a tu nombre, Elvira. Y la casa forma parte del mismo registro». Sentí un escalofrío. Me quedé muda, mirando las cortinas moverse con el viento. Todo lo que Laura presumía, sus fiestas, sus muebles, su estatus, estaba sostenido por mi firma. No era solo un dato legal, era una verdad enterrada bajo su ambición. Apreté el teléfono y supe que el poder no siempre se mide en dinero, sino en memoria. Guardé los papeles en una carpeta y la escondí dentro del closet. El olor a lavanda del suavizante llenó la habitación y, por primera vez, no me pareció reconfortante. El lujo, pensé, se vuelve prisión cuando no hay amor. Caminé hasta la sala y vi sobre la mesa la revista abierta que Laura había dejado. En la portada, una modelo sonreía con la frase «El éxito se hereda». No pude evitar reír. ¡Qué ironía! Mi hija había heredado la riqueza, sí, pero no el respeto. Eso no se hereda, se gana. Por la tarde, mientras preparaba el té, me di cuenta de algo curioso. Ya no tenía miedo. Podía escuchar mi corazón con claridad, sin la presión de la culpa. Era como si cada golpe del reloj marcara el inicio de mi nueva vida. El teléfono volvió a sonar. Era Carmen confirmando que vendría a verme al día siguiente con un notario. Dijo que era hora de formalizar todo. Me quedé en silencio, mirando el vapor salir de la taza, y sentí una paz que hacía años no conocía. A veces, el coraje también tiene aroma. Esa noche, cuando Laura regresó, fingí estar dormida. Escuché cómo dejaba sus llaves sobre la mesa, cómo el tacón de sus zapatos resonaba en el piso de mármol. Se sirvió una copa de vino y subió a su habitación. Desde mi cama, abrí los ojos en la oscuridad. No había victoria todavía, solo el preludio de algo grande. Algo que ni ella ni yo podíamos detener. ¿Y tú? Si tu propia hija te echara de la casa que construiste con tus manos, ¿harías una llamada que pudiera cambiarlo todo, o seguirías en silencio por amor? Carmen llegó puntual al día siguiente, vestida con ese aire de mujer práctica que no necesita impresionar a nadie.
Traía una carpeta de piel marrón y una mirada que mezclaba respeto y sorpresa. Me abrazó sin decir mucho, y su silencio me bastó. Hacía más de 20 años que no nos veíamos, pero el cariño sobrevivía intacto. Nos sentamos en la sala, frente al ventanal, donde la luz del mediodía caía sobre la alfombra persa y los muebles relucientes. Yo sentía que la casa me miraba, inquieta, como si supiera que algo estaba por cambiar para siempre. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa de cristal. Reconocí mi firma, un trazo más firme de lo que recordaba. «Aquí está todo», dijo. «La empresa, las propiedades y esta casa. Nada fue transferido, Elvira. Todo sigue legalmente a tu nombre». No hablé. Miré los sellos, las fechas, los nombres. Era como leer un pedazo de mi pasado que creía perdido. Carmen me observaba con paciencia, sabiendo que necesitaba tiempo para digerirlo. No era codicia lo que sentía, era dignidad recuperada. Una parte de mí que dormía y acababa de abrir los ojos. Pasé los dedos sobre el papel, sintiendo el relieve de la tinta seca. Era mi vida resumida en letras frías, pero con el calor de mi trabajo detrás. «Nunca te diste de baja del registro, Elvira», explicó. «Tu hija lo ignoraba». Cerré los ojos y recordé la primera vez que Laura pisó este suelo de mármol. Tenía 3 años y corría descalza. Yo creí que el amor sería suficiente para que ella valorara todo lo que hice. Me equivoqué. Carmen me ofreció una taza de té. La porcelana tintineó suavemente, como un aviso. «Puedes quedarte con todo», dijo en voz baja. «Y nadie puede impedirlo». Me quedé pensando en esa frase. ¿Quedarte con todo? ¿Qué significaba realmente tenerlo todo? La cuenta bancaria, los bienes, la empresa, la casa. ¿Sirve de algo el dinero cuando el respeto se ha ido? Aún así, una parte de mí se encendía. No por venganza, sino por justicia. Laura había vivido rodeada de lujos que ella no construyó. Sus viajes, sus cenas, sus bolsos de diseñador, todo tenía mi nombre en el fondo. Y yo, que tanto temí ser carga, era la base sobre la que se sostenía su mundo perfecto. Tal vez había llegado el momento de que lo supiera. Carmen me pidió que firmara unos papeles para iniciar el proceso de actualización. La pluma tembló entre mis dedos, no por inseguridad, sino por el peso simbólico de cada trazo. «¿Estás segura de lo que haces?», preguntó. La miré a los ojos. «Más que nunca». Ella asintió. Me explicó que tardarían unos días en formalizar todo, que el notario enviaría la notificación. Yo asentía sin dejar de mirar el documento, esa hoja que convertía mi silencio en voz. Era extraño, pero sentía que el aire dentro de la casa había cambiado, olía a decisión. Después de firmar, caminamos por el jardín. Carmen me habló de su vida, de sus nietos, de su tienda en un barrio tranquilo. Me escuché reír, algo que no hacía desde hacía meses. «Eras la más fuerte del grupo», me dijo. «Y lo sigues siendo». Sonreí sin orgullo. No era fuerza, era necesidad. Volvimos a la sala y la acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me tomó de la mano. «Esto no es venganza, Elvira. Es memoria». Esa frase se me quedó grabada. Cuando cerré la puerta, sentí que la casa ya no me oprimía. Me pertenecía de nuevo. Subí las escaleras despacio, recorriendo con la mirada cada cuadro, cada mueble. Todo lo que Laura presumía como símbolo de éxito había salido de mis manos trabajadoras. En el pasillo, una lámpara de cristal reflejaba mi rostro. No me reconocí. Había algo nuevo en mis ojos, una calma diferente, como si el miedo se hubiera convertido en certeza. Fui hasta mi habitación, abrí el closet y guardé la carpeta en una caja junto con la carta de Carmen. Acomodé todo con cuidado, sabiendo que ese orden era más que físico, era emocional. A la hora de la comida, Laura regresó. Su perfume llenó la sala antes de que hablara. Traía bolsas de una tienda de lujo y el cabello recién peinado. «¿Estuviste sola todo el día?», preguntó con voz distraída. «Sí», respondí. «Me gusta la tranquilidad». No sospechó nada. Se sirvió vino, revisó su celular y empezó a hablar de un nuevo viaje que estaba planeando. Yo la escuchaba sin escucharla, midiendo cada palabra,
cada gesto. En algún momento, me pidió que le transfiriera dinero de la cuenta conjunta. Le dije que lo haría más tarde. No preguntó por qué. Quizá la costumbre la había hecho confiar demasiado. Cuando subió a su habitación, me quedé mirando el reflejo del vino en la copa. Pensé en todo lo que vendría. La verdad estaba en marcha, silenciosa pero inevitable. No quería lastimarla, aunque tal vez el golpe más fuerte no sería perder una casa, sino descubrir quién era realmente su madre. Bebí un sorbo y dejé la copa sobre la mesa. Afuera empezaba a llover, y las gotas golpeaban el cristal con un ritmo constante, como si la vida marcara su propio compás. Cerré los ojos y supe que el cambio ya no dependía de mí. Había comenzado. Aquella noche, el teléfono sonó una vez más. Era Carmen. Todo está confirmado. Mañana vendrán los del registro a dejar los documentos. Agradecí con voz baja. Colgué y miré por la ventana. Las luces de la calle brillaban sobre el pavimento mojado. Dentro de mí, una mezcla de nostalgia y orgullo me atravesó. Era extraño, pero en ese momento entendí que no estaba recuperando bienes, estaba recuperando mi lugar. El lugar de una madre que se cansó de pedir permiso para existir. Laura tenía una obsesión con su vestidor. Era su santuario. Aquel cuarto era más grande que el departamento donde yo viví los primeros años después de casarme. Tenía paredes tapizadas de terciopelo gris, estantes de madera brillante y un enorme espejo rodeado de luces cálidas. A veces me quedaba parada en la puerta, mirando cómo probaba vestidos frente a ese reflejo que parecía devolverle una versión más segura de sí misma. Había perfumes alineados, joyas en cajas transparentes, bolsos de diseñador acomodados como trofeos. Todo ordenado con la perfección de quien no teme al desorden, porque nunca ha tenido que limpiar. Esa mañana, la encontré eligiendo ropa para una cena. Tenía el celular apoyado sobre la mesa de maquillaje, hablando con alguien de voz dulce y tono adinerado. Sí, voy a llevar el vestido de seda azul, el que compré en París, decía mientras se miraba al espejo. Su sonrisa era automática, como la de una actriz que repite su papel. Yo le ofrecí ayuda, pero apenas me miró. No, mamá, gracias. No quiero que arrugues la tela. Me quedé en silencio, fingiendo que no dolía. Observé cómo se ajustaba la cintura frente al espejo, cómo giraba, cómo posaba. Parecía admirarse más de lo que se veía que de lo que era. El reflejo del espejo la envolvía por completo. Yo veía el brillo de las luces sobre su piel, el destello de las perlas en sus orejas, el brillo de sus ojos. Era hermosa, sí, pero había algo hueco en esa belleza. ¿Te acuerdas cuando te cosí tu primer vestido?, pregunté sin pensar. Ella se detuvo, me miró por el espejo y dijo con un gesto impaciente: «Mamá, no empieces con tus historias, por favor». Me dolió más su tono que sus palabras. Volví la mirada hacia el suelo y respiré hondo. En ese vestidor no había espacio para recuerdos, solo para apariencias. Decidí salir, pero ella me detuvo con una frase seca: «Mamá, cuando puedas, haz una transferencia. Necesito pagar la tarjeta antes del fin de semana». La miré, tratando de entender si al menos habría un gracias después. No lo hubo. Saqué el celular, abrí la aplicación del banco y vi el saldo conjunto. Lo conocía de memoria, porque lo manejaba con el cuidado de quien no quiere molestar. Confirmé el movimiento, con los dedos firmes, pero con el alma cansada. Ella ni siquiera volteó a verme. «Listo», dije. «Perfecto», respondió sin emoción. Volví a guardarlo, sintiendo que cada clic era una renuncia más. El resto de la tarde fue una coreografía que ya conocía. Ella se arreglaba, se maquillaba, se tomaba fotos frente al espejo, posando con una naturalidad que solo se logra cuando no hay testigos incómodos. Cada movimiento estaba calculado: el perfume, el peinado, la sonrisa. El perro dormía a mis pies, ajeno a todo. Yo la observaba sin entender en qué momento cambió tanto. Recordé cuando de niña me pedía que le hiciera trenzas antes de ir a la escuela, o cuando usaba mi perfume barato y me decía que oler a mamá era oler a casa. Ahora el perfume era otro, caro, impersonal. Antes de salir, se acercó a su tocador y guardó las joyas que no usaría. «No me esperes despierta», dijo mientras se ponía el abrigo. «No te preocupes»,
respondí. El sonido de sus tacones se fue apagando hasta que solo quedó el eco. Miré el espejo vacío. En él no quedaba su reflejo, solo el mío, borroso, cansado, pero más real que nunca. Caminé despacio hacia él y me vi de cerca. El cabello canoso, las arrugas marcadas, los ojos aún vivos. «Aquí sigues», me dije. «Aunque nadie lo note». Toqué el cristal y sentí el frío del vidrio mezclarse con el calor de mis dedos. Era como si el espejo me devolviera una promesa. Me senté en la banqueta donde ella solía maquillarse. A un costado, sobre una bandeja dorada, había una carta cerrada con mi nombre. La abrí con cuidado. Era un aviso del banco sobre una cuenta olvidada a mi nombre. «Fondos no reclamados», decía. Me quedé mirando el papel, sin entender del todo. Enseguida recordé a Carmen y los documentos firmados. Quizás esa cuenta pertenecía a la empresa. Tal vez el destino estaba acomodando las piezas que yo misma había dejado sueltas. Guardé el papel en el bolsillo de mi bata, con un presentimiento que me erizó la piel. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el reflejo de la ventana, iluminada por la luna. Todo parecía igual, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba en silencio. Ahora tenía un plan, aunque aún no supiera cuál era el siguiente paso. Sabía que la vida me había puesto una oportunidad frente al espejo. Tal vez recuperar mi dignidad empezaba por mirarme de nuevo, sin miedo, sin pena. Había pasado años escondiéndome detrás de la idea de ser una buena madre. Esa máscara ya no me servía. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché el auto de Laura estacionarse. Apagué la luz y fingí dormir. La oí entrar al vestidor, quitarse los aretes, colgar el abrigo, abrir su bolso. Se movía como siempre, segura de que la vida le pertenecía. Y quizá era cierto, pero no por mucho tiempo. En el silencio, escuché el leve tintineo de sus pulseras, ese sonido que solía irritarme y ahora solo me confirmó una cosa. Pronto, ese espejo le mostraría lo que realmente era. Esa mañana, Laura salió temprano. Escuché cómo sus tacones resonaban sobre el piso de mármol hasta perderse detrás del portón eléctrico. En la cocina quedaban restos de su desayuno, una copa con jugo a medio terminar, un plato de porcelana con migas y su taza preferida con el logo del restaurante elegante al que iba cada fin de semana. La casa olía a su perfume caro mezclado con café recién hecho, una combinación que me dolía porque me recordaba cuánto se había alejado de mí. Caminé hasta el jardín con la intención de respirar otro aire, uno que no me hiciera sentir invisible. El perro me seguía siempre. Era un labrador viejo, tranquilo, de mirada buena. Laura lo trataba como si fuera un accesorio más de su vida perfecta. Lo alimentaba con comida importada, lo llevaba al spa de mascotas y le compraba collares de cuero con su nombre grabado. Pero él, a diferencia de ella, me miraba con ternura. Se echaba a mi lado cada vez que me sentaba en el pasto. Esa mañana, mientras acariciaba su cabeza, pensé en lo absurdo de todo. Mi hija me había dicho que si no me iba al asilo dormiría con el perro, y ahora era el único ser que no me hacía sentir sola. El sol caía con fuerza sobre el jardín. Los rosales estaban floreciendo, y el olor del pasto mojado me devolvía recuerdos que creí perdidos. Cerré los ojos y me vi joven otra vez, corriendo con Laura pequeña entre las flores, riendo sin prisa. Abrí los ojos y volví al presente. Solo quedábamos el perro y yo. En ese silencio, comprendí que la nostalgia puede doler más que la herida. Me recargué en la pared y suspiré. A veces pienso que uno envejece el día en que deja de tener a quien cuidar, pero ese perro, con su mirada fiel, me recordaba que aún podía hacerlo. Entré de nuevo a la casa. En la mesa encontré el aviso del banco que había guardado en el bolsillo la noche anterior. Me senté en la sala y lo leí con calma. Confirmaba la existencia de una cuenta a mi nombre, vinculada a la empresa. Los fondos eran mayores de lo que imaginé. Por un instante, el corazón me dio un vuelco. No era por el dinero, sino por lo que significaba. Después de tantos años dependiendo de mi hija, había algo mío, algo que me devolvía poder. Sentí que mis manos dejaban de temblar. Tal vez el destino no me estaba castigando, sino recordándome que todavía podía decidir. Decidí llamar a Carmen para contarle lo que había encontrado. Su voz sonó aliviada. «Eso confirma todo», dijo.
La empresa está viva y los activos siguen vigentes. Lo tuyo, Elvira, nadie te lo puede quitar. Colgué y me quedé mirando la carpeta sobre la mesa. Era curiosa la ironía. Yo, que no tenía ni un espacio propio en esta casa, era la dueña de todo lo que contenía. La risa se me escapó sin querer. No era de burla, era de sorpresa. El perro levantó la cabeza, moviendo la cola, como si entendiera que algo bueno estaba pasando. El sonido de una notificación me sacó del momento. Era un mensaje en mi celular. Todo listo. Necesito tu firma, Elvira. Carmen había sido rápida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Caminé hasta mi habitación y abrí el closet donde guardaba la carpeta original. Saqué una pluma, revisé los papeles y firmé donde ella me había indicado. Cada letra era una promesa, una forma de decir ya basta. Cuando terminé, guardé todo de nuevo y respiré profundo. La casa, tan silenciosa, parecía escucharme. Por primera vez, no sentí miedo dentro de ella. Decidí preparar algo de comer. En la despensa aún quedaban ingredientes que nadie usaba: arroz, lentejas, un poco de carne. Cocinar me ayudaba a ordenar los pensamientos. Mientras el caldo hervía, recordé las veces que Laura me pedía platillos especiales cuando era niña, cómo se sentaba en la encimera para probar el guiso con una cuchara pequeña. Sonreí. La ternura todavía vivía en mí, aunque estuviera cubierta de decepción. El perro se acostó cerca de la estufa, observándome como si cuidara que no me derrumbara. Me di cuenta de que esa casa, llena de lujo, nunca había tenido tanto silencio. Por la tarde, se escuchó el sonido de un auto estacionándose. Miré por la ventana. No era Laura. Era una camioneta gris con el logo de una empresa legal. 2 hombres bajaron, revisando documentos. Me asomé un poco más, con el corazón acelerado. El más joven tocó el timbre, pero yo no abrí. Observé desde la ventana cómo dejaban un sobresellado en el buzón. Sabía de qué se trataba. Era la confirmación de lo que había firmado. Cerré los ojos y sentí que el aire volvía a llenar mis pulmones. Por fin, algo se movía a mi favor. El perro ladró suave, como celebrando conmigo. Lo acaricié detrás de las orejas y me reí bajito. «Tú sí sabes quién soy», le dije. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse y el viento traía olor a lluvia. Dentro de mí también se formaba una tormenta, pero era distinta, no de tristeza, sino de fuerza contenida. Sabía que esa calma previa no duraría mucho. Laura pronto descubriría lo que había pasado. Y cuando lo hiciera, entendería que las decisiones que una madre calla, a veces son las que más pesan. Cerré las cortinas, me serví una taza de té y me senté junto al perro. Él me miraba con esa expresión tranquila que solo tienen los que nunca traicionan. «Dicen que dormir con el perro es una vergüenza», murmuré. «Pero conmigo sería descanso». Afuera, el primer trueno rompió el silencio. Me quedé observando la lluvia caer sobre el jardín y sin darme cuenta, sonreí igual que él. La tarde se había vuelto gris cuando escuché el sonido del portón abriéndose. No esperaba a nadie, así que al principio pensé que era una entrega o el jardinero. Pero no. Era Laura. Su coche importado se estacionó frente a la entrada y, apenas bajó, supe que algo no iba bien. Caminaba rápido, con el rostro tenso, sin la sonrisa ensayada que usaba para todos. Abrió la puerta principal sin llamar y el golpe resonó por toda la casa. Traía bolsas de una tienda de lujo en una mano y el teléfono en la otra. «¿Por qué hay una camioneta oficial afuera?», preguntó con el ceño fruncido. Sentí un nudo en la garganta. Era demasiado pronto. Fingí calma. «Seguramente dejaron algo equivocado», respondí. Ella me miró de arriba abajo, desconfiada, con ese gesto que siempre usaba cuando creía tener la razón. «¿Qué hiciste?», insistió. «Nada, hija. Solo firmé unos papeles que me pidió Carmen». Escuchar ese nombre la hizo fruncir el entrecejo. «¿Carmen Salcedo? Esa señora todavía existe». Asentí, y vi cómo sus manos se apretaban sobre el bolso. El perro ladró desde el pasillo, inquieto por la tensión. Laura respiró profundo, tratando de controlar el tono, pero su voz salió cortante. «Espero que no estés metiéndote en problemas».
Me levanté del sillón y caminé hasta la ventana. La camioneta gris ya no estaba, solo quedaba el buzón con el sobre adentro. El viento movía las cortinas y el sonido de la lluvia aumentaba. No son problemas, dije despacio. Son asuntos pendientes. Ella bufó. ¿Pendientes? A tu edad. Me giré y la miré directo a los ojos. A cualquier edad se puede reclamar lo que es de uno. Su expresión cambió por un segundo, pero enseguida se recompuso. Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Esa palabra, dramas, me atravesó como una espina. Si ella supiera que esta historia no la inventé, que la viví. Laura caminó hasta la mesa del comedor y dejó las bolsas de compras con un golpe seco. Voy a cenar con Rodrigo. No quiero preocupaciones. Te pido que no firmes nada sin decirme. Su tono sonaba más a orden que a consejo. ¿Y tú desde cuándo decides lo que firmo?, respondí sin alzar la voz. El silencio se hizo pesado. Ella me observó con una mezcla de sorpresa y desdén. No estaba acostumbrada a que le contestara. No quiero discutir, dijo finalmente. Entonces no lo hagas, contesté. Me di cuenta de que mis palabras tenían un peso nuevo, distinto. La calma también puede ser una forma de resistencia. Intentó cambiar de tema, como siempre. Empezó a hablar de un restaurante elegante donde reservaría una suite privada para una cena de negocios. Será una noche importante. Mamá, necesito que todo esté perfecto cuando regrese. Asentí, pero no por obediencia. Solo por cortesía. Su voz se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas grandes, como si el cielo quisiera decir algo. En su prisa, no notó que mis maletas estaban junto a la puerta. Las había dejado listas desde temprano, pero no para irme. Esta vez, las maletas no significaban huida, sino retorno. ¿Y esas maletas?, preguntó, finalmente dándose cuenta. Te vas al asilo. Su risa fue breve y nerviosa. No, hija, respondí con suavidad. Voy a recoger lo que me pertenece. Sus cejas se arquearon con incredulidad. ¿Qué te pertenece, mamá? Si no tienes nada. Sus palabras rebotaron en las paredes como un eco cruel. Me acerqué despacio, sin apartar la mirada. Vas a entenderlo pronto. Su expresión se endureció. ¿Qué hiciste?, repitió. Nada que no debiera haber hecho hace años. En ese instante, el timbre sonó. El sonido atravesó la casa como una sentencia. Laura corrió hacia la puerta y la abrió. Dos hombres con carpetas en la mano y chaquetas formales se presentaron con voz cortés. Buenas tardes, la señora Laura Serrano. Ella asintió con desconfianza. Venimos a dejar unos documentos para la señora Elvira Montes. Mis piernas temblaron un poco, pero mi voz salió firme. Soy yo. Uno de ellos extendió un sobresellado. Se trata de la formalización de la propiedad. A partir de hoy, la titularidad de este inmueble queda registrada a su nombre, señora Montes. Laura palideció. Debe haber un error. Pero el hombre negó con la cabeza. No, señora. Aquí está todo. Por unos segundos, nadie habló. El silencio se rompió con el sonido de las gotas cayendo sobre el mármol del vestíbulo. Laura dio un paso atrás. Su bolso de cuero resbaló de su brazo y cayó al suelo. Esto es una locura, murmuró. Yo respiré hondo. No, hija. Es justicia. Los hombres se retiraron con una leve inclinación de cabeza. Cuando la puerta se cerró, el ruido del portón retumbó como un aplauso lejano. Laura me miró sin entender, con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó en un hilo de voz. Vivir, contesté. Solo eso. Ella se dejó caer en el sofá, sin fuerzas. Su maquillaje perfecto empezaba a desdibujarse. No puedes hacerme esto. Yo no te hice nada, Laura, respondí. Tú fuiste quien se alejó. Caminé hacia las escaleras, sin mirar atrás. En el pasillo, el perro me seguía con pasos lentos, como si supiera que algo importante acababa de ocurrir. La casa olía distinto, más ligera, más mía.
Cada rincón parecía respirar conmigo. Tomé aire y por fin entendí que el silencio no siempre es derrota, a veces es solo el preludio de un cambio. Cuando llegué a mi habitación, me senté en la cama y escuché el sonido lejano de la lluvia. No había alegría, pero sí una paz nueva, una sensación de haber recuperado mi nombre. Afuera, Laura seguía llorando, pero no bajé. Había pasado toda mi vida corriendo detrás de su amor, y esta vez, me quedé quieta. En algún momento, entendí que no todas las victorias hacen ruido. Algunas solo se sienten, como un suspiro que llega tarde, pero llega. ¿Y tú? Si la persona que más amas te humillara una y otra vez, ¿seguirías perdonando o te atreverías, como yo, a recuperar tu lugar? La mañana siguiente amaneció silenciosa, como si la casa entera no supiera todavía a quién pertenecía. Caminé por el pasillo con una calma nueva, observando cada cuadro, cada mueble, cada detalle que antes me hacía sentir ajena. El reloj del vestíbulo marcaba las 8 y su tic-tac se mezclaba con el canto de los pájaros del jardín. Laura aún dormía. Bajé despacio las escaleras y entré al comedor. Sobre la mesa, junto al florero de cristal que tanto presumía, estaba el sobre que los hombres me habían entregado el día anterior. Lo abrí con cuidado. Dentro, los documentos confirmaban lo que ya sabía: la casa, la empresa, la cuenta, todo a mi nombre. Me quedé un buen rato leyendo cada línea. Las letras parecían bailar frente a mis ojos, pero entendía su peso. Esas hojas no solo hablaban de propiedad, hablaban de historia. De mis manos cosiendo telas, de mis años de trabajo, de mis noches sin dormir. Era mi vida convertida en papel sellado. Me serví un café y me senté frente a la ventana. Afuera, el jardín brillaba después de la lluvia, y las gotas sobre las hojas reflejaban la luz del sol como pequeños diamantes. Por primera vez en años, no me sentí intrusa. Esa casa ya no me pertenecía solo por ley, sino por memoria. El sonido de unos pasos me sacó de mis pensamientos. Laura bajó envuelta en una bata de seda, el rostro hinchado, los ojos rojos. «Fue un sueño, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. No respondí. Le señalé la mesa. Se acercó con lentitud, miró los papeles y se quedó en silencio. No entiendo nada. Está todo ahí, dije. No hay nada que entender. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Tomó uno de los documentos, lo revisó con las manos temblando. ¿Cómo es posible que esto esté a tu nombre? Sus ojos buscaron los míos, pero yo ya no los evitaba. Porque nunca dejó de estarlo, respondí. La verdad no necesita gritar. Laura se dejó caer en la silla, y por primera vez la vi pequeña. La mujer que había construido su vida entre perfumes caros y cenas elegantes ahora parecía una niña perdida. «Mamá, no puedes hacerme esto», murmuró. «Yo no te estoy haciendo nada, hija. Solo estoy tomando lo que me corresponde». Intentó sonreír, pero su boca apenas se movió. «¿Y qué vas a hacer con todo esto? ¿Venderlo?» Negué con la cabeza. «Vivirlo». Su mirada se nubló. «No sabes lo que estás haciendo, mamá». «Sí lo sé. Por fin lo sé». Fue la primera vez que mi voz sonó más fuerte que la suya. Se levantó de golpe y caminó hasta el bar donde guardaban las copas de cristal. Sirvió vino sin mirarme. «¿Y crees que con esto arreglas algo? ¿Qué me vas a dar una lección?» La observé con tristeza. «No se trata de darte una lección, Laura. Se trata de que entiendas de dónde viene lo que tienes». Dio un trago largo y se giró hacia mí. «Yo también he trabajado». «Sí, hija, pero nunca sola. Siempre tuviste mi respaldo, mi dinero, mi nombre». Su mirada se endureció. «Tú no entiendes cómo funciona este mundo». «Tal vez no», dije con calma, «pero sí entiendo cómo funciona la ingratitud». El silencio entre nosotras se volvió espeso. Laura dejó la copa sobre la barra y la base de cristal resonó como un golpe.
¿Qué quieres, entonces?, preguntó con cansancio. Quiero respeto, contesté. Ella rió, pero su risa sonó vacía. El respeto no se compra. Por suerte, no necesito comprarlo. Solo recordar que ya lo tenía antes de darte todo. Caminé hacia la mesa y tomé los documentos. Los guardé dentro del sobre y lo coloqué en el bolso. Voy a salir un rato. ¿A dónde vas? A ver a Carmen. Su expresión cambió, pero no dijo nada más. No me pidió que me quedara. No me abrazó. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí que el mundo era otro. Caminé por la acera con paso firme, sosteniendo el bolso contra el pecho. No sabía exactamente a dónde iba, pero tenía claro de dónde venía. En la esquina, un coche negro esperaba. Carmen bajó la ventanilla y me saludó con una sonrisa. «Lista». Asentí. Subí al coche y sentí un alivio tan profundo que me dieron ganas de llorar. «Hoy empieza tu nueva vida», dijo ella. No respondí. Miré por la ventana y vi cómo mi casa se hacía pequeña a lo lejos. Durante el camino, Carmen me explicó que los documentos serían actualizados y que pronto recibiría la notificación oficial del registro. Hablaba con esa seguridad de quien conoce la ley. Yo apenas la escuchaba. Mi mente estaba en Laura. En su rostro al leer el papel, en su voz cuando dijo «no puedes hacerme esto». No era venganza lo que me movía, sino el deseo de que entendiera lo que significa perder algo que se da por hecho. A veces solo se valora lo que se ama cuando ya no se tiene, y ella aún no lo comprendía. Pero lo haría. Llegamos a la oficina del notario, un edificio discreto con olor a madera pulida y aire acondicionado fuerte. Firmé los papeles finales sin titubear. Cuando terminé, Carmen me tomó del brazo. «Ya está, Elvira. Esto es oficial». Salimos juntas. El sol me dio de lleno en la cara, cálido y tranquilo. Sentí que respiraba distinto. Afuera, el mundo no había cambiado, pero yo sí. Volvimos al coche en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí justicia. De regreso, cuando el coche dobló la esquina, vi a lo lejos mi casa, grande, imponente, brillante bajo la luz. Pero ya no me intimidaba. Esa casa que antes me pesaba ahora era solo un lugar. Yo ya no era la sombra que vivía en ella, sino la mujer que había decidido reclamar su voz. Cerré los ojos y respiré profundo. Tal vez la vida no te devuelve lo que perdiste, pero sí te da la oportunidad de recuperarte a ti misma. El sonido del motor de una camioneta negra me despertó antes del amanecer. Al principio pensé que era una entrega del supermercado, pero al asomarme por la ventana vi dos hombres de traje oscuro bajando con portafolios de cuero. La lluvia de la noche anterior había dejado el pavimento brillante, y sus pasos resonaban sobre el mármol del vestíbulo cuando tocaron el timbre. El perro ladró una vez, como si también intuyera que algo importante estaba por suceder. Caminé hasta la puerta con el corazón acelerado, respirando hondo antes de abrir. «¿La señora Elvira Montes?», preguntó el mayor, con tono profesional. «Sí, soy yo», respondí sin dudar. Traían documentos oficiales. Los sobres tenían sellos y cintas doradas que confirmaban su autenticidad. «Venimos a entregar el acta de ratificación de propiedad y la actualización de cuentas vinculadas», dijo uno de ellos mientras abría su portafolio. Me explicó que todo ya estaba registrado a mi nombre, que la empresa y la casa eran oficialmente mías. Escuché cada palabra con atención, sin interrumpir. Mientras firmaba los recibos, noté el reflejo del sol sobre el mármol, ese mismo suelo donde meses atrás había recogido los restos de una taza rota. ¡Qué ironía! El mismo lugar donde me humillaron ahora era testigo de mi restitución. Laura bajó las escaleras justo en ese momento. Llevaba un camisón de seda color champaña y una expresión adormilada. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, con esa voz autoritaria que había heredado del mundo y no de mí. Los hombres la saludaron con cortesía, pero no esperaron respuesta. «Solo necesitamos que la señora firme este último acuse de recibo», dijo el más joven. Ella se giró hacia mí, confundida. «¿Qué firmas? ¿Por qué están aquí?». No respondí. Terminé de estampar mi firma y entregué la pluma. «Todo en orden, señora Montes. Felicitaciones.
dijo el hombre con una leve sonrisa. Y se marcharon. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en la casa. Laura permaneció quieta, con las manos en la cintura, mirándolo sobre la mesa. «¿Qué hiciste, mamá?», murmuró. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», contesté. Ella se acercó, tomó uno de los documentos y empezó a leer. Sus cejas se fruncieron. «¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que la titular soy tú?». La miré directo a los ojos. «Porque lo soy». Intentó reír, pero la voz se le quebró. «Debe haber un error legal». Negué con la cabeza. «No hay errores, Laura. Solo verdades que ignoraste». La furia le subió a la cara. Caminó por la sala como una fiera enjaulada, el cabello cayéndole sobre los hombros. «No puedes quitarme la casa, no puedes dejarme así». La escuché sin decir palabra. Era la primera vez que sentía que el poder estaba de mi lado, pero no me gustaba. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. «No te la quité», dije. «Tú la ocupaste como si fuera tuya, y ahora simplemente vuelve a quien corresponde». Su mirada se llenó de lágrimas que se negó a soltar. «No lo entiendo». «Yo tampoco entendí tus gritos aquel día, y aquí estamos». Laura se dejó caer en el sillón, agotada. Su perfume caro flotaba en el aire, mezclado con el olor del papel recién abierto. «Mamá, esto no es justo», dijo al fin. «No, hija, no lo es». «Pero tampoco lo fue cuando me hiciste sentir un estorbo». Su respiración se volvió irregular. Miró alrededor, como si de pronto viera la casa por primera vez. Los cuadros, los muebles, las lámparas de cristal. Todo tenía otro significado ahora. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó sin mirarme. «Nada. Solo seguir viviendo aquí, tranquila. Tú decidirás si te quedas conmigo o te vas». No dijo nada más. El resto de la mañana pasó en silencio. Yo preparé café, como siempre, aunque el aroma se sintió distinto, más liviano. Laura no bajó a desayunar. Desde el piso de arriba escuchaba el sonido de sus pasos nerviosos, abriendo cajones, moviendo maletas. Cada ruido me confirmaba que la verdad dolía más que cualquier grito. Me senté en la mesa con los documentos a mi lado. Pasé los dedos sobre los sellos, sintiendo su textura rugosa. No era el papel lo que me daba paz, era la certeza. La dignidad no se firma en una notaría, se construye con cada decisión que uno deja de aplazar. Al mediodía, Carmen me llamó para confirmar que todo estaba completado. «Ya no hay vuelta atrás, Elvira», me dijo. «Eres dueña de tu historia». Su voz sonaba alegre, pero la mía estaba serena. «Gracias, Carmen. No sabes lo que significa esto». «Sí lo sé», respondió. «Porque también fui hija». Esa frase me atravesó. Colgué despacio, con una sensación de alivio y tristeza mezcladas. El perro se acercó, apoyó la cabeza en mi pierna y suspiró. «Ya pasó», le dije en voz baja, aunque sabía que apenas comenzaba. Cuando el reloj marcó las 3, Laura bajó. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, los ojos hinchados. «Voy a salir un tiempo», dijo. «Haz lo que necesites», contesté. Tomó su bolso, vaciló unos segundos y añadió: «No sé si pueda perdonarte». No la detuve. Caminó hacia la puerta y se fue sin mirar atrás. La escuché arrancar el auto y alejarse. Me quedé de pie en el mismo lugar, mirando por la ventana. No había victoria, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Al final de la tarde, la casa se llenó de luz dorada. Todo parecía más limpio, más amplio. Tal vez porque por primera vez el aire no cargaba tensión, sino silencio. Guardé los documentos en un cajón del escritorio y me serví un té. Afuera, el sol se ocultaba lentamente. Sentí que algo terminaba, pero no con amargura. A veces cerrar una puerta es la única manera de abrirse paso hacia una paz nueva, esa que no depende de nadie, solo de uno mismo. Pasaron 2 días sin noticias de Laura. La casa estaba en calma, demasiado. El perro dormía junto a la puerta principal, como esperando un regreso que no llegaba.
A veces me sorprendía el silencio, acostumbrada al eco de sus tacones y a las órdenes lanzadas desde el pasillo. Caminaba por la sala y el aire tenía otro peso. Me di cuenta de que el lujo, sin ruido, solo deja frío. Encendí la radio para no sentirme sola, pero la voz del locutor hablaba de cosas que ya no me pertenecían, modas, eventos, cenas benéficas. Todo ese mundo en el que mi hija se había refugiado mientras se olvidaba de mí. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un coche estacionarse frente a la casa. Era el de Laura. Bajó despacio, con gafas oscuras y el cabello recogido en un moño apretado. Se veía distinta, más pálida, más cansada. Caminó hacia mí con un paso inseguro. «Podemos hablar», dijo. Le hice un gesto para que pasara. Entramos a la sala y por primera vez en años fue ella quien se sentó sin invitarme. Su mirada se movía por todos lados, como si la casa ya no fuera suya. «Vine a recoger algunas cosas», murmuró. «Claro», respondí. «Tómate tu tiempo». Mientras subía las escaleras, escuché cómo abría cajones, cómo las perchas chocaban entre sí. En el silencio, los sonidos se volvían agudos. Pensé en las veces que la ayudé a empacar para sus viajes, en cómo revisaba cada prenda con ansiedad. Ahora su ropa de diseñador parecía una armadura rota. Bajó al cabo de un rato con 2 maletas y un rostro más vacío que antes. «Te dejo las joyas», dijo. «No las necesito». «Tampoco yo», contesté. Se miró las manos, sin anillos, sin esmalte. Sus dedos parecían los de una niña. «No sé por qué me siento tan vacía», admitió. «Porque confundiste amor con posesión», respondí sin dureza. Se sentó frente a mí, con las maletas al lado. «Todo esto, la casa, los papeles, el dinero. No lo entiendo, mamá. Yo solo quería que las cosas estuvieran bien». «Y lo estuvieron», dije. «Hasta que olvidaste quién te enseñó a luchar por ellas». El silencio nos envolvió. Pude verla tragar saliva, contener las lágrimas. Por primera vez no había soberbia en su voz, solo miedo. «Creí que tenía todo bajo control», dijo bajito. «El control no da paz, hija. Solo cansancio». Su respiración tembló. En su mirada reconocí a la niña que me pedía cuentos para dormir. Esa niña que, de algún modo, seguía viva detrás de tanto orgullo. Entonces se rompió. Lloró con un llanto silencioso, contenido, el que sale cuando la dignidad ya no alcanza para sostener el peso. «No puedo más, mamá». Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. No dije nada. Había esperado tanto tiempo ese gesto, pero ahora no sentía victoria. Solo compasión. Ella apoyó la cabeza en mis rodillas como cuando era pequeña. El tiempo se detuvo. El perro, desde el rincón, levantó la vista y suspiró, como entendiendo que algo importante estaba pasando. Afuera, el cielo empezaba a nublarse. El olor a lluvia entró por la ventana abierta, trayendo un aire de reconciliación. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté después de un largo silencio. «No lo sé», respondió. «Rodrigo se fue. El negocio no salió como esperábamos. Me quedé sin dinero». Bajó la mirada con vergüenza. «Vendí mi coche para pagar las tarjetas». Esa confesión me dolió más de lo que imaginé. No por lo material, sino por lo que revelaba. Su caída había sido más profunda de lo que aparentaba. «Tienes dónde quedarte», le dije. «Aquí, si quieres». Me miró sorprendida. «Después de todo». «Sí», contesté. «A veces el castigo más grande es tener que empezar desde el mismo lugar donde te perdiste». Esa noche, Laura durmió en su antigua habitación. Cerré la puerta con suavidad y me quedé en el pasillo, escuchando su respiración. El perro se acomodó frente a la puerta, como si montara guardia. Bajé a la cocina y preparé té. Mientras lo bebía, observé el reflejo de la lámpara sobre la mesa de cristal. Todo lucía igual, pero yo ya no era la misma. Había aprendido que el perdón no se da por debilidad, sino por liberación. No era olvido lo que sentía, era una especie de paz madura que llega cuando ya no esperas nada de nadie. A la mañana siguiente, bajó con el cabello suelto y los ojos enrojecidos. «Dormí mejor», dijo.
Eso me alegra. Se sentó a la mesa y me ayudó a preparar el desayuno. Fue un momento simple, pero tenía algo sagrado. No hubo reproches ni explicaciones, solo gestos pequeños. Mientras servíamos el café, me miró y sonrió con timidez. Gracias por dejarme quedarme. No tienes que agradecerme. Esta también es tu casa. Lo dije con sinceridad, aunque en el fondo sabía que la casa había cambiado de dueña emocionalmente mucho antes que legalmente. Después de comer, Laura salió al jardín. Caminó descalza sobre el pasto, con el sol dándole en la cara. La observé desde la ventana. Parecía otra persona, más liviana, más humana. De vez en cuando levantaba la vista, como si buscara respuestas en el cielo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que regresó. Entró, me abrazó sin decir palabra y subió a su cuarto. Ese abrazo fue distinto, sin miedo, sin máscaras. Me quedé allí, sintiendo que, aunque todo se había derrumbado, algo nuevo comenzaba a levantarse entre nosotras. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensé en todo lo que habíamos vivido. El lujo, los gritos, la soledad, los silencios. Todo había sido parte de una misma historia, pero ya no dolía igual. El dolor también envejece, y cuando lo hace, deja espacio a la compasión. Miré al perro dormir, soñando tranquilo, y entendí que en esta casa por fin se respiraba algo parecido a la verdad. No sabía qué vendría después, pero al menos ya no temía perder lo que era mío. El amanecer llegó con un silencio diferente. El aire olía a calma, pero también a despedida. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas grandes de la sala. El sol entraba filtrándose entre las cortinas, iluminando el suelo de mármol con reflejos dorados. La casa parecía respirar. Laura seguía durmiendo en su habitación, y por primera vez en mucho tiempo no sentí enojo al pensar en ella. Caminé por el pasillo y cada paso me recordó cuánto había cambiado todo. Las heridas ya no dolían igual. Había algo parecido a la paz, esa que solo llega cuando se deja de esperar explicaciones. El perro me siguió hasta la puerta principal. Le acaricié la cabeza mientras miraba el jardín. El sonido del viento moviendo las hojas me dio una sensación de cierre, como si la vida misma estuviera bajando el telón de una historia. Preparé el desayuno para dos, sin prisa. Coloqué las tazas de porcelana, el pan recién tostado y un poco de mantequilla. No era un banquete, pero tenía algo más importante: intención. Cuando Laura bajó, se quedó parada en la escalera, mirando la mesa como si no supiera qué hacer. «¿Es para mí?», preguntó. «Claro», respondí. «Desayunemos juntas antes de que decidas lo que vas a hacer». Se sentó en silencio, moviendo la cuchara entre sus dedos. «No dormí bien», admitió. «No es fácil entender todo esto». «Lo sé», contesté. «Pero a veces uno necesita perderlo todo para ver lo que realmente importa». Ella asintió sin levantar la vista. «¿Crees que pueda empezar de nuevo?» «Siempre se puede, hija». Durante unos minutos comimos sin hablar. Solo se escuchaba el murmullo del viento y el golpeteo de las ramas contra las ventanas. Laura me observó de reojo, y por un instante vi en su rostro algo parecido a gratitud. Tal vez la caída había limpiado lo que la soberbia ensució. Después del desayuno, salí al jardín a colgar ropa. El aire olía a jabón y a tierra húmeda. Me sentí liviana, como si hubiera soltado un peso enorme. Desde la ventana, Laura me miraba. Su expresión era extraña, mezcla de culpa y ternura. Cuando terminé, guardé la cesta y volví a entrar. Ella seguía ahí, con las manos apoyadas en el marco. «Mamá», dijo de pronto, «me voy a quedar unos días más, pero no como antes. Quiero ayudar, quiero hacer las cosas bien». Me quedé callada, dejando que la emoción me llenara despacio. «Eso me basta», respondí. «El resto vendrá solo». Esa tarde, mientras ella dormía una siesta ligera, recibí una llamada de Carmen. «Elvira, necesito verte. Hay un detalle más sobre la empresa». Acordamos reunirnos al día siguiente. Colgué y miré hacia las escaleras. Sentí una punzada de duda. ¿Decírselo o no? Al final decidí esperar.
No quería interrumpir el poco equilibrio que habíamos recuperado. Caminé hasta la puerta principal para sacar al perro y fue entonces cuando lo vi, un sobre bajo el portón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo tomé y lo guardé sin abrirlo. No era momento para más sorpresas. Anocheció temprano. Laura cocinó por primera vez en meses. El aroma del guiso llenó la casa, y por un rato, todo pareció normal. Comimos juntas, hablando poco pero con una tranquilidad que antes no existía. «Me gustaría que volviéramos a coser juntas», dijo de repente. «Claro, cuando quieras», respondí, y sentí que mi corazón se ablandaba. Al terminar, ella lavó los platos y yo me quedé mirando el fuego del horno. No era grande la reconciliación, pero era real. Eso bastaba para que la casa volviera a sentirse viva. Al terminar la cena, subí a mi habitación. Sobre la cama estaba el sobre que había encontrado en la puerta. Lo abrí. Dentro había una copia de los papeles del registro, con una nota escrita por Carmen: «Ya está todo cerrado. Nadie podrá tocar lo que te pertenece». Me quedé mirando esa frase, sintiendo un nudo en el pecho. No era alivio lo que sentía, era gratitud. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en cómo siempre decía que la justicia llega tarde, pero llega. Esa noche dormí con el sobre bajo la almohada, como quien guarda un secreto que ya no duele. A la mañana siguiente, Laura salió temprano. Me dejó una nota sobre la mesa: «Voy a buscar trabajo. Quiero empezar de nuevo». Sonreí al leerla. No esperaba milagros, solo pequeños gestos como ese. La vi salir por la ventana, caminando con paso firme, sin mirar atrás. El perro la siguió unos metros y luego regresó. Cuando el portón se cerró, el sonido fue distinto. No fue el golpe de la distancia, sino el cierre de un ciclo. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no pesaba. Había paz. Y la paz, entendí, también puede sonar a puerta cerrándose. Guardé su nota en la misma caja donde estaban los documentos. Luego encendí una vela en la mesa del comedor y me senté a tomar mi café. La luz temblaba sobre el mantel, igual que mi respiración. Tal vez la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando llegan, hay que sostenerlas con ambas manos. Afuera, el cielo se despejaba, y dentro, yo sentía algo parecido a esperanza. Un nuevo comienzo no siempre empieza con aplausos, a veces solo con silencio y voluntad. ¿Y tú? Si alguien que te hirió profundamente regresara pidiendo una nueva oportunidad, ¿le abrirías la puerta otra vez o dejarías que el portón se cerrara para siempre? Pasaron algunas semanas. La vida volvió a un ritmo tranquilo, casi silencioso. Laura salía temprano a buscar trabajo y regresaba cansada, pero con los ojos más limpios. Ya no hablaba de lujos ni de viajes, sino de propósitos. Un día me dijo que había visto un anuncio donde buscaban voluntarios para servir comida en un asilo. Su voz sonó insegura, como si temiera mi reacción. «Hazlo», le respondí sin pensarlo. «Tal vez ahí encuentres algo que no se compra». Sonrió apenas y asintió. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí algo en el pecho que hacía años no sentía: esperanza. La acompañé el primer día. El edificio quedaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles viejos y un jardín descuidado. El portón de hierro chirrió al abrirse, y un olor a jabón y desinfectante llenó el aire. En la entrada, una mujer con uniforme blanco nos recibió con una sonrisa amable. «Bienvenidas. Siempre hace falta ayuda». Caminamos por los pasillos de paredes color marfil, escuchando el eco de pasos y voces suaves. Algunos ancianos jugaban cartas, otros miraban por las ventanas con la mirada perdida. Había soledad, pero también algo más, una calma que no existía en ningún club privado ni en ninguna mansión. Mientras Laura hablaba con la coordinadora, yo observaba. Los rostros de los residentes me conmovieron más de lo que imaginé. Había mujeres de mi edad con el cabello gris trenzado, hombres que aún esperaban visitas que nunca llegaban. Sus ojos eran espejos donde podía ver mi propio pasado. Cuando me ofrecieron quedarme como voluntaria también, no dudé. «Claro que sí», dije. Y así comenzó una nueva rutina: servir sopas, doblar mantas, escuchar historias. No ganaba dinero,
pero sentía que recuperaba algo más importante: el sentido. Los días siguientes fueron distintos. El asilo tenía su propio ritmo, ajeno al mundo exterior. En las mañanas, los pasillos olían a pan tostado y café. A media tarde, el sol entraba por las ventanas y bañaba todo con un tono dorado. Laura se movía entre los residentes con timidez al principio, pero poco a poco empezó a sonreír de verdad. La veía limpiar mesas, repartir medicinas, acompañar a las mujeres al jardín. A veces me pedía ayuda, otras veces solo me miraba desde lejos y sonreía. Cada gesto suyo era una costura invisible entre lo que fuimos y lo que intentábamos volver a ser. Un día, mientras servíamos el almuerzo, una de las señoras tomó la mano de Laura y le dijo: «Tienes los ojos tristes, hija. Pero eso se cura ayudando». Ella sonrió y le acarició el hombro. La escena me conmovió tanto que tuve que apartarme un momento. Fui al patio y respiré hondo. El aire olía a eucalipto y ropa limpia. Me senté en una banca de metal y dejé que el sol me calentara la piel. Por dentro sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Había querido que mi hija entendiera el valor del respeto, y ahí estaba, aprendiendo sin que yo dijera una palabra. Por las noches, regresábamos a casa cansadas, pero tranquilas. Laura me contaba las historias de los residentes, las bromas que hacían, las canciones que cantaban antes de dormir. Yo la escuchaba y sonreía, sin interrumpir. Había una luz nueva en sus ojos. No era la del lujo ni la del éxito, sino una más profunda, más humana. Tal vez por fin estaba conociendo el tipo de riqueza que no se guarda en cuentas bancarias, sino en el alma. Y esa, pensé, es la única que no se pierde con los años. El director del asilo me pidió un día que contara mi historia. Al principio me negué, pero luego acepté. Hablé frente a todos, sin vergüenza, sin rabia. Conté lo que había pasado, lo que perdí, lo que gané. Los rostros atentos de los ancianos me hicieron sentir comprendida. Algunos lloraron, otros me aplaudieron despacio. Laura estaba en el fondo del salón, con los ojos húmedos. Cuando terminé, se acercó y me abrazó frente a todos. No dijo nada. No hacía falta. Ese abrazo fue la disculpa que no se pronuncia con palabras. Con el tiempo, empecé a quedarme más horas en el asilo. Me sentía parte del lugar, parte de esas vidas que parecían olvidadas pero seguían latiendo. Cada día encontraba una historia distinta que me recordaba que la dignidad no tiene edad. Una señora me enseñó a tejer. Un hombre me habló de su esposa perdida. A veces, mientras limpiaba mesas o doblaba sábanas, pensaba que tal vez la vida me trajo aquí no por castigo, sino por redención. Porque incluso los corazones cansados pueden volver a latir cuando se sienten útiles. Una tarde, mientras barría el pasillo, escuché a Laura riendo. No era una risa contenida ni forzada, era limpia, libre. Me asomé y la vi jugando con una anciana que le hacía bromas. Esa imagen me llenó de ternura. En ese instante supe que el pasado ya no pesaba tanto. No era olvido, era sanación. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y di gracias por haber resistido lo suficiente para ver ese momento. A veces, lo único que se necesita para perdonar es ver al otro convertirse, poco a poco, en alguien mejor. Al salir, la tarde estaba dorada. Caminamos juntas hacia el coche. Laura me contó que quería quedarse más tiempo, incluso los fines de semana. «Aquí me siento útil, mamá», dijo con voz suave. Le tomé la mano y asentí. «Entonces quédate. El mundo necesita más corazones así». El sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles, y el asilo, ese lugar que al principio me pareció triste, se había convertido en símbolo de algo mucho más grande, la posibilidad de volver a empezar. El asilo se había vuelto mi segundo hogar. Conocía el ritmo de cada día, el olor del desayuno, las risas de los ancianos cuando jugaban dominó. Todo tenía un sentido, una armonía sencilla. Una mañana, mientras colocaba flores en el pasillo principal, la coordinadora se acercó y me dijo: «Señora Elvira, hay una nueva voluntaria preguntando por usted». Me sorprendió. Dejé el ramo en el florero y caminé hasta la entrada. No imaginaba a nadie buscándome. Cuando abrí la puerta, la vi. Era Laura. Su cabello recogido, su mirada serena,
su rostro sin maquillaje. Por un segundo, el tiempo se detuvo. «Hola, mamá», dijo despacio. Me quedé sin palabras. No era la voz altiva que recordaba, era una voz nueva, humilde, cansada. «Vine a ayudarte, si me dejas». La miré con detenimiento. Llevaba una blusa sencilla, pantalones de mezclilla y zapatos cómodos. Nada de perfumes caros, ni joyas, ni bolsas de diseñador. Solo ella, desnuda de apariencias. Asentí sin pensar. «Claro que te dejo». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Me abrazó fuerte, y sentí su cuerpo temblar contra el mío. Hacía años que no la sentía así, hija, no extraña. En ese abrazo se rompió algo viejo y nació algo nuevo. La presenté a los demás voluntarios. Algunos la recordaban de las historias que yo contaba, otros simplemente la saludaron con amabilidad. Comenzó ayudando a servir almuerzos, pero pronto se involucró en todo, limpiaba, conversaba con los residentes, acompañaba a las enfermeras. Era diferente verla ahí, sin miedo al cansancio, sin necesidad de aprobación. En sus manos había torpeza, pero también ternura. Una de las ancianas la tomó del brazo y dijo: «Usted tiene un corazón noble, se le nota en los ojos». Laura sonrió, y su sonrisa no tenía soberbia, sino gratitud. En ese instante entendí que su caída había valido la pena. Durante las primeras semanas, trabajamos juntas. A veces compartíamos silencios largos, otras veces hablábamos de lo cotidiano. No necesitábamos repasar el pasado. Estaba ahí, entre nosotras, pero ya no dolía tanto. En las tardes, al cerrar el asilo, caminábamos juntas hasta la parada del autobús. El viento nos despeinaba, y ella reía, como cuando era niña. «Sabes, mamá», me dijo una vez, «a veces pienso que Dios me trajo aquí para entender lo que tú sentiste tantos años». Me quedé callada, mirándola. Había verdad en sus palabras, una verdad limpia, sin drama, sin orgullo. Solo comprensión. Un día, mientras acomodábamos mantas en el depósito, me dijo: «¿Te acuerdas de cuando me hiciste mi primer vestido?» Sonreí. Claro que sí. Era azul cielo, con un lazo blanco. «Lo encontré», me interrumpió. «Estaba guardado en una caja. Lo lavé y lo traje». Lo sacó de su mochila y me lo mostró. El tejido estaba viejo, descolorido, pero aún conservaba el olor de mi juventud. Lo toqué con cuidado, y el tacto de la tela me llevó a otro tiempo. «¿Por qué lo trajiste?» «Porque quiero coser contigo otra vez». En ese momento no supe qué decir. Solo la abracé, con las lágrimas empapándome el rostro. La vida dentro del asilo continuó, pero algo había cambiado. Todos notaban la conexión entre nosotras. Los residentes sonreían cuando nos veían trabajar lado a lado. «Parecen hermanas», decía una de las mujeres. Laura reía. «Más bien, me está enseñando a ser hija otra vez». Me conmovía escucharla. Cada palabra suya era una reparación lenta de todo lo roto. Había noches en que, al volver a casa, la encontraba mirando fotos viejas. A veces lloraba, otras veces solo suspiraba. «No puedo creer todo lo que hice, mamá». «No te castigues más», le decía. «Ya aprendiste. Eso es lo que importa». Una tarde lluviosa, mientras servíamos sopa, una anciana la tomó de la mano y le dijo: «Se nota que la quiere mucho a su madre». Laura la miró y respondió sin dudar: «Sí, más de lo que merezco». Esas palabras se me clavaron en el pecho. La observé seguir sirviendo como si nada, pero sus ojos brillaban con un brillo distinto. Esa humildad, esa sinceridad sin adornos, era la prueba más clara de su transformación. Pensé en todo lo que habíamos pasado, y entendí que el perdón no llega como un rayo, sino como una llovizna lenta que limpia sin hacer ruido. Con el tiempo, el trabajo en el asilo se volvió nuestro refugio. Las rutinas eran simples, pero llenas de significado. Las mañanas olían a pan dulce y café, las tardes, a jabón y esperanza. En ese entorno, Laura florecía. No era la mujer altiva que me gritó frente al mármol, sino alguien más real, más completa. Una de las enfermeras me dijo: «Su hija tiene un don». Y yo sonreí.
No lo heredó de mí, respondí. Lo aprendió de la vida. Y tal vez era verdad. Hay cosas que solo se entienden cuando se ha caído lo suficiente para mirar desde abajo. Un día, al terminar la jornada, Laura me esperó en la salida. Tenía las manos frías y los ojos llenos de emoción. «Mamá», dijo, «gracias por no rendirte conmigo». Me quedé muda. La abracé, y ese abrazo fue distinto a todos los anteriores. No había culpa, ni deuda, ni miedo. Solo amor. Un amor sencillo, maduro, reparado. El viento soplaba con fuerza, moviendo las hojas secas del camino. «Nunca me rendí porque eras mi hija», le dije. «Y eso nunca cambia, pase lo que pase». Ella asintió, apoyando la cabeza en mi hombro. Caminamos juntas hasta la puerta del asilo, bajo la lluvia tenue. Esa noche, al llegar a casa, me quedé mirando nuestras manos. Las suyas, jóvenes pero marcadas por el trabajo, las mías, viejas, llenas de arrugas y memoria. Pensé en cómo la vida, sin pedir permiso, nos había llevado a ese punto de encuentro. Ya no éramos víctima y culpable, sino dos mujeres reconstruyéndose mutuamente. A veces el amor no se demuestra con palabras ni regalos, sino con presencia. Y esa noche, en medio del silencio, supe que finalmente habíamos encontrado el camino de regreso. Esa tarde, Laura me pidió que habláramos a solas. Había terminado su turno en el asilo y sus manos aún olían a jabón. Nos sentamos en una banca del jardín, bajo el árbol grande donde el viento siempre soplaba más fuerte. «Mamá, quiero pedirte perdón de verdad», dijo sin mirarme. Su voz temblaba, pero era sincera. Yo respiré hondo antes de responder. «El perdón no se pide con palabras, hija. Se gana con actos». Ella bajó la cabeza, comprendiendo. «Entonces dime qué debo hacer». La miré con ternura y una serenidad que no sabía que tenía. «Trabaja aquí, todos los días. Aprende a cuidar, a escuchar, a mirar a los que nadie ve. Solo así entenderás lo que duele ser olvidado». Laura asintió, sin discutir, con los ojos brillando. «Lo haré», murmuró. En ese momento supe que había dado el paso más importante: rendirse a la humildad. Los días siguientes la vi transformarse sin que yo interviniera. Llegaba antes que todos, servía desayunos, cambiaba sábanas, limpiaba sin que nadie se lo pidiera. Los residentes la adoraban. Una de las señoras le tomó la mano y dijo: «Usted tiene la mirada de quien conoce el dolor». Laura sonrió sin responder. Yo la observaba de lejos, con un orgullo que no necesitaba mostrarse. A veces el silencio entre madre e hija dice más que cualquier abrazo. Una tarde, mientras barría el pasillo, se acercó a mí con un sobredoblado. «Mamá, esto es tuyo». Dentro había dinero. «Son mis primeros pagos. Quiero contribuir». Sentí un nudo en la garganta. «No necesito tu dinero, hija. Ya me lo pagas con tu esfuerzo». Pero ella insistió. «No es por deuda, es por gratitud». Guardé el sobre sin abrirlo. No por rechazo, sino por respeto. Entendí que, esta vez, lo hacía desde el amor y no desde la obligación. Las semanas pasaron y su presencia se volvió indispensable. Todos la buscaban, todos la querían. A veces la encontraba cantando bajito mientras doblaba ropa o consolando a un anciano con paciencia infinita. Era otra. Una mujer que por fin entendía que servir no era perder dignidad, sino recuperarla. En el reflejo de sus ojos veía mi propia redención. Tal vez la vida me había hecho atravesar el dolor solo para llegar hasta ese instante. Esa noche, antes de cerrar el asilo, Laura se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Gracias por darme una segunda oportunidad, mamá». La miré y respondí: «No fue una segunda oportunidad, hija. Fue la primera vez que decidiste merecerla». Nos quedamos así, en silencio, bajo el murmullo de las luces apagándose. Y comprendí que el verdadero perdón no se otorga, se construye día a día, con actos pequeños que devuelven el alma a su lugar. El tiempo empezó a correr distinto dentro del asilo. Los días ya no se medían en horas, sino en gestos. Laura se movía con soltura entre los pasillos, saludando por su nombre a cada residente.
Su risa, antes tan contenida, llenaba el lugar con una calidez nueva. A veces la observaba desde lejos, sin que me viera, y me parecía increíble reconocer en ella a la mujer que un día me gritó. La transformación no fue mágica, fue trabajo. Paciencia. Humildad. Aprender a amar desde la sencillez. Una tarde, mientras organizábamos medicamentos, me dijo: «Nunca imaginé que servir pudiera dar tanta paz». Sonreí. Porque el servicio no humilla, hija. Purifica. Ella se quedó pensando, con los dedos acariciando una caja de pastillas. Tal vez siempre confundí poder con felicidad. No eras la única, respondí. Todos lo hacemos alguna vez. Se rió bajito, como quien acepta una verdad. En ese instante sentí que por fin estábamos hablando el mismo idioma, sin reproches, sin heridas abiertas. Cada jornada era una lección. Laura aprendió a escuchar historias sin juzgar, a sostener manos frágiles, a sonreír aunque el cansancio pesara. Había una dulzura nueva en su voz, la misma que recordaba cuando era niña. Los ancianos la llamaban mi muchacha de luz. Yo solo observaba, en silencio, orgullosa y agradecida. Era hermoso ver cómo el dolor que antes la endurecía ahora se convertía en compasión. Y entendí que, a veces, las almas se curan sirviendo a quienes ya no esperan nada. Un día me pidió que la acompañara al patio. Me llevó hasta un rincón del jardín donde el viento siempre olía a flores secas. «Quiero que veas algo», dijo. Sacó una pequeña maceta con un brote verde. La planté el día que llegué. Pensé que no crecería. La levantó entre sus manos y sonrió. «Pero aquí está». La miré con ternura. Todo lo que se riega con amor termina floreciendo, hija. Hasta las personas. Ella me abrazó sin decir palabra. Y por primera vez, sentí que su abrazo no venía de la culpa, sino del amor maduro. Las semanas siguientes transcurrieron con una serenidad que nunca había conocido. Laura y yo trabajábamos como un solo cuerpo, moviéndonos entre risas, silencios y oraciones. El dolor se había vuelto recuerdo, y el recuerdo, enseñanza. A veces, al caer la tarde, nos quedábamos sentadas afuera, viendo cómo los ancianos se despedían de la luz. Ella me decía: «Mamá, creo que este lugar me salvó». Y yo pensaba: «No fue el lugar, fuiste tú». Pero no lo decía. Solo le apretaba la mano y la dejaba hablar. Una noche, al cerrar las puertas del asilo, Laura me alcanzó con una flor marchita envuelta en un pañuelo. «Quiero darte esto», dijo. «Es para que recuerdes que el amor que no se cuida, se seca». La tomé con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Y también que, si se riega otra vez, vuelve a vivir. Ella asintió con una sonrisa leve. Caminamos juntas hasta el coche en silencio, bajo un cielo limpio. Y sentí que aquella flor marchita no era un final, sino el símbolo perfecto de lo que habíamos logrado recuperar. ¿Y tú? Si hoy sientes que la vida te ha dejado sola, si alguna vez tus propios hijos te hicieron sentir como una carga, por favor, no creas que tu valor depende de la gratitud de los demás. Tú no eres un estorbo. Eres raíz, historia, amor en su forma más pura. Has dado tanto, cuidaste, callaste, esperaste, y aunque a veces nadie lo reconozca, tu entrega sigue viva en cada persona que tocaste sin saberlo. Quizás el mundo ya no se detiene para escucharte, pero aquí, entre quienes vivimos historias como la tuya, te vemos. Eres el corazón que sostiene la memoria de una familia, la voz que el tiempo no pudo apagar. Y créeme, todavía hay días hermosos esperándote, abrazos sinceros, momentos de ternura que sanan sin ruido. Tu dignidad sigue intacta. Y cuando te sientas lista para sentarte de nuevo a tu mesa, aunque sea sola, hazlo con la cabeza en alto. Porque quien una vez te rechazó, tarde o temprano entenderá que el verdadero lujo de la vida fue siempre tu presencia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Nunca es tarde para sanar, perdonar y volver a creer en ti. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que sintió una madre cuando su propio hijo la humilló en la mesa familiar gritando: «No toque nada, esa comida es mía». Ella no respondió con enojo, respondió con una lección que él jamás olvidará. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo.
Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo gritó, no toque nada, esa comida es mía, porque su final te hará creer de nuevo en la fuerza y el corazón de una madre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.